Bueno, Buen día, ¿se escucha? sí, Quería probar a ver si me andaba nada más. bueno. Bueno, estamos grabando, así que tratemos de silenciar los micrófonos, así después no hay que estar editando tanto los videos. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la obra uno, que la tienen Tomás Urramora y Diego Vargas. Eh, Adelante, chicos. Bueno, dale. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, en esta obra que es el Instituto Moreira, ubicado en San Pablo, Brasil, bueno, lo primero lo que explicamos en esta lámina es más o menos la idea del proyecto y algunas especificaciones. Bueno, el estudio de Andrade Moretín, que bueno, se conforma por eh, el arquitecto Andrade y bueno, Moretín justamente. Acá lo que tratamos de mostrar son algunas obras de ejemplo, en el cual nos pareció interesante mostrar porque lo que comunicaban era una similitud con el proyecto que analizamos, que son a partir de ese herramiento, estas formas simples, lo que es el uso del high-tech tectónico. Bueno, todas tienen esa similitud y también que se encuentran en San Pablo. Claro. Bueno, después algunas especificaciones más del proyecto son que o sea, los metros cuadrados en total del proyecto son de 8.600 metros cuadrados. El presupuesto total es de unos 28 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, pues más yendo más con el proyecto, en Brasil, como es un lugar de condiciones atmosféricas bastante calurosas, hay bastantes precipitaciones y es un lugar que tiene pocos sismos, pero bueno, lo consideran igual en la estructura. Luego acá en los esquemas del proyecto explican de qué manera fueron terminando y consolidando la idea. Bueno, es un terreno que tiene 20 metros por 50, en el que tienen los edificios próximos en sus laterales, como son tan próximos, tienen que dejar un margen de espacio y bueno, trabajar con eso. Digamos, como una segunda etapa, lo que hacen es liberar la planta cero para generar un acceso, y ese mismo acceso lo que hacen es trasladarlo hacia un tercio del edificio, que es donde buscan las vistas en la avenida Paulista, de donde se encuentra, muy transitada. Eh, Luego el programa del museo lo que hacen es llevarlo en una segunda caja, arriba de lo que es ese acceso artificial que tienen, así generar, poner un acceso en el que está conformado por todas escaleras mecánicas que bueno, van desarrollando todo el edificio en altura. Claro, básicamente la idea principal del proyecto es ver una mirada distinta de la ciudad y no la mirada que se ve en planta baja de tanto caos y de una avenida tan importante como la Avenida Paulista. Lo que buscan es generar un recorrido hasta el nivel 4 más o menos. ¿Se escucha ahí? Sí, Hola, hola, ¿se escucha? sí, se escucha. Escucha perfecto. Ah, bien, bien. Con un poco de delay. Entonces lo que buscan es generar un recorrido hasta el nivel 4 aproximadamente, hasta un tercio del edificio, y a partir de ahí tener una mirada diferente de lo que es toda la ciudad y todo ese caos y todo el ruido. Incluso cuando entras al edificio, ya en planta baja es un ruido menor. Y eso se va incrementando, incluso se va intensificando cuando llegas al nivel 4 y ves la ciudad de diferente manera. Es como la idea principal del proyecto, ¿no? Tratar de ver la ciudad de una diferente perspectiva. Un poco más el programa y el proyecto.
es una tira, una placa, que bueno, se conforma por un núcleo de servicios, todo bien agrupado en un lateral, y bueno, todo lo demás está liberado para bueno, jugar con lo que es el espacio, las tripulaciones, las ventilaciones. Bueno, la estructura principal es de hormigón, que es del núcleo, y luego usa los perfiles metálicos para todo lo demás, que son que las vigas vienen de él, que bueno, estos tensores, que bueno, en la segunda lámina vemos cómo el proceso de la construcción, cómo se construye. Que vendría a ser esta, exacto. Sí, bueno, ahí en ese corte, en el de abajo, vemos un poco mejor el programa, todas las funciones, y también exploramos, pudimos ver cómo se construyen las fundaciones. Bueno, esto a través de pilotes, que la estructura principal, que son las que descargan, las que van hasta arriba de todo, para estas vigas vienen de, digamos, abajo donde caen son unas plateas en que salen 3 pilotes. Así, digamos, usan todo lo que es la fricción en un mayor grado, digamos. Bueno, Sí, abajo unas fotos sobre el proceso constructivo. sí, yo quiero agregar antes antes de pasar a la lámina siguiente, que es el esquema que hicimos acá, que muestra cómo utilizan diferentes anchos para diferente tipo de programa. Entonces, se puede llegar a ver cómo se utiliza acá en un bloque menor y más fino todo un programa, ahí se mete un bloque incluso estereotómico, todo lo que tiene que ver con los servicios, y después en otro programa meten el resto en sí del programa, ¿no? Entonces, acá podemos llegar a explicar cómo recortan este bloque, cómo dejan como sí, pasaje, por así decirlo, y acá vemos cómo se completa el edificio, ¿no? Con qué tipo de estructura, un tipo de estructura tectónica y otra estereotómica. Pero eso lo vamos a pasar a explicar en la lámina siguiente. Más que nada eso. Cómo utilizan dos tipos de sistema para distintos tipos de programas. Sí, puede pasar según. Bueno, acá hicimos una cronología de la construcción, pero bueno, esto es más rápido. Bueno, voy a pasar a la lámina 2 entonces. 3 y 4, perdón. Ahí se sigue viendo la lámina, sí. Sí, sí, se ve bien. Bien, bien. Bueno, si pasamos a la lámina 2, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la estructura y con el cerramiento. Empezamos a ver que antes creo yo que de meternos al proceso constructivo y a todo lo que tiene que ver con sus esquemas, con sus detalles constructivos, hay que pasar a explicar el por qué se utiliza este tipo de estructura tectónica y no se utiliza todo estereotómico, por ejemplo, ¿no? Hay que explicar por qué es un bloque de hormigón, como decía antes, y no se hace todo el edificio de hormigón, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a deducir y a ver que hay dos puntos principales. Por ejemplo, el primer punto, creemos nosotros que está muy condicionada por el programa. El programa que tiene sala de exposición, que tiene biblioteca, tiene una administración, tiene café de auditorio. Entonces, es un programa en el cual, por ejemplo, la sala de exposición no tiene que tener columnas intermedias, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los arquitectos es tratar de cubrir el ancho del terreno de 20 metros aproximadamente, sin apoyos intermedios y con una sección mínima. Entonces, básicamente ahí se explica un poco el primer punto de por qué utilizan este tipo de estructura y no utilizan vigas de hormigón, ¿no? Si tendrían que cubrir un ancho de 20 metros con vigas de hormigón, serían aproximadamente 2 metros y eso se empezaría a ver en fachada y el programa en sí también delimita lo que tiene que ver con el cerramiento. Si esa viga de hormigón empieza a aparecer en fachada, empieza a verse en altura, empieza a intervenir en altura, a afectar en altura, vendría a ser. Entonces, el segundo punto es básicamente utilizan este tipo de tecnología porque se encuentra en el mercado, ¿no? Como
como dijimos en la lámina anterior, en San Pablo es una ciudad con gran desarrollo, tanto económico como productivo y también cultural. Entonces, empezamos a ver que San Pablo tiene ese tipo de tecnología que se usa acá, esa alta tecnología, al tener un gran desarrollo industrial, una tecnología que se puede conseguir en el lugar, ¿no? Entonces, básicamente, al momento de diseñar, el estudio tiene en cuenta todo esto. Bueno, ahí básicamente tenemos el porqué de la estructura, y ahora vamos a pasar a explicar, por ejemplo, la ubicación estratégica de la estructura. Por ejemplo, acá vemos que esta vista es la vista que se ve acá, sería una vista lateral de esto. Acá vemos en esta vista lateral cómo la ubicación estratégica de columnas, ¿no? ¿Por qué las columnas no se ponen en los laterales y no se retraen? Básicamente es para achicar la luz entre ellas y achicar el momento que se genera y la flexión que se genera. Entonces, al unirlas a la luz, achicarla, empieza a aparecer un momento menos. Entonces, cuando esa luz achica, empieza a aparecer un voladizo, ¿no? Y ese voladizo, los arquitectos empiezan a pensar y decir cómo pueden llegar a cubrirlo, ¿no? Entonces, cuando aparece el tema de la viga Vierendel y esa proporción que aparece entre la altura y lo que vuela, ¿no? Entonces, hay una proporción entre lo que es la altura de la viga Vierendel y básicamente lo que vuela, ¿no? Que es, no sé si es acá pusimos, tiene una altura aproximada de 5 metros y el voladizo es de aproximadamente 8 metros. Bueno, ahora sí yo creo que hay que pasar al proceso constructivo, que lo que hacen básicamente en el proceso constructivo, la primera etapa es toda igual, tiene que ver con que el bloque de hormigón se empieza a construir mucho antes y va 2 o 3 pisos más elevado que la estructura, porque por un tema de fragüe, ¿no? Básicamente por eso. Después eh, vemos cómo la viga Vierendel se construye y a partir de ahí empiezan a colgar la parte de abajo. Por ejemplo, esta viga Vierendel se construye a nivel 2 aproximadamente y se cuelga lo de abajo, vendría a ser. Y así sucesivamente hasta terminar el proceso. También pudimos llegar a ver que la parte que vuela se ubica casi al final del proyecto, ¿no? Se construye todo el proyecto y después se agrega esa parte que vuela. Bueno, con el tema de la estructura, básicamente ya estaríamos, sería eso, más que sería lo principal, el porqué de la estructura, el porqué de la viga Vierendel y el porqué de la retracción de las columnas, ¿no? Si pasamos al cerramiento, el cerramiento también entendimos que está muy condicionado por el tema del programa. Empezamos a ver que el programa, al tener como, por ejemplo, una biblioteca, un café, empieza a tener y a determinar lo que es el cerramiento y decir, bueno, es un cerramiento que tiene que ser lumínico por ese tipo de programa. Entonces, empezamos a ver después que no es lo mismo el cerramiento que está en la fachada principal que el cerramiento que está en la fachada lateral, ¿no? Casi lo vemos en planta, no va a ser lo mismo el cerramiento que está en el bloque lateral que el cerramiento que está en la fachada principal y que le da todo el sol. Entonces entendemos que va a tener un tratamiento distinto, o sea, mucho menor el que está en el bloque de hormigón que lo que sería la estructura principal, perdón, la fachada principal. Otra cosa que hay que explicar acá es que empiezan a aparecer estos tipos de ventilación mecánica que lo que hace, acá si se ve en el corte, es controlar todo el acondicionamiento natural. Eso se cierra o se abre y se determina lo que es el acondicionamiento natural, se controla básicamente. Bueno, básicamente sería eso con la estructura, los datos a grandes rasgos. Quería agregar yo algo más del cerramiento, de la modulación del cerramiento. Mira, si puedes acercarte a esa planta que se ve arriba de la vista, el render de la frontal, Ahí se ve. la modulación del cerramiento. Claro, porque notamos que la modulación predomina en la medida 1,26 m, porque digamos, todas las modulaciones son la mayoría distintas en el sentido transversal, digamos. Las que se repiten son de 1,26 m y después cuando se unen a una de esas modulaciones se corrigen, que están ahí
color rojo. Una medida, bueno, puede ser un poquito menor, un poquito mayor, pero es ahí donde se corrige esa medida. Y ahí es donde se consigue toda esa modulación. Después en la cara frontal, la modulación de encerramiento es el mismo. Nada más cambia en esos términos. Pero bueno, esa sería como la relación entre la estructura y el cerramiento. Sí, el cerramiento. Bueno, creo que vamos. Sí, ya estamos, creo, ya tratamos. Perfecto, chicos. Me parece que si podés dejar de compartir. Sí. A ver, creo el tiempo lo manejaron perfectamente, así que si quieren podemos hacer ir haciendo algún tipo de síntesis en cada trabajo para que después no se nos acumule. No sé, Daniel, si estás de acuerdo. Sí, dale, sí, sí. Me parece que bueno, que hay una... Primero que hay que tener en consideración en este tipo de evaluaciones que hacemos no solo nosotros, sino ustedes y ustedes en relación al trabajo y entre los estudiantes, acerca de cuáles son los instrumentos que utilizamos para presentarnos, ¿no? Y en este caso tenemos la oportunidad de a la lámina, al documento gráfico, agregarle la voz, ¿no? Digamos, esto que ustedes están contando. Entonces me parece muy importante cuando uno organiza los discursos. El discurso gráfico de que están planteando en términos de las láminas, me parece que está muy bien realizado. Después vamos a hacer algún tipo de sugerencias en general para todos al final. Y, y después me parece que lo otro importante es el discurso, lo verbal, ¿no? Cómo se verbaliza, porque eso demuestra, digamos, cómo han comprendido la obra, no solo la obra, sino todo esto que es como una especie de entrenamiento a futuro. Y entonces de ahí yo rescato varias cuestiones. La relación entre programa, espacio y estructura, o sea, esa relación entre la estructura y el espacio, pero que están referidos a un programa, cuando ustedes pueden desagregar cómo está compuesto el programa y que para cada parte de ese programa tiene una especificidad donde se resuelve con un tipo estructural. A su vez, ustedes dicen que ese tipo estructural tiene una relación con la tecnología, o sea, qué material se utiliza, porque si se utilizara otro material, decían, por ejemplo, las dimensiones de las vigas serían otras con las cuales se complicaría. Entonces, ahí hay una relación entre el espacio, la estructura y la materialidad muy importante. Y a eso le agregan la tecnología, porque dicen, bueno, para este material el proceso tecnológico es el siguiente. Las vinculaciones entre las partes son las siguientes. A mí me parece importante cómo lo vinculan con cuando hacen las referencias a las condiciones del sitio, ¿no? Dicen, esta tecnología es posible en San Pablo porque tiene hay una disponibilidad tecnológica, por lo tanto es una tecnología apropiada, por lo menos en términos de condiciones del sitio. Con respecto al cerramiento, cuando pasan al cerramiento, ahí hacen, me parece, hablan de dos cuestiones, como las orientaciones, o sea, esta cualidad que la envolvente empieza a resolver con el medio de forma diferenciada. Y cómo esto también tiene una relación con los acondicionamientos. En ese sentido, me parece que faltarían, que los tienen seguramente y de alguna manera lo manifestaron en el cerramiento, por ejemplo, la cuestión dimensional, ¿no? Ustedes dijeron, hay un módulo que mide 1,26, lo que habría que profundizar, no digo que no esté,
le digo que quizás no se lo dijo, o si no está, hay que avanzar sobre eso, es, por ejemplo, a qué se refiere con ese módulo. Si es con la parte de un insumo que tiene que ver específicamente con el cerramiento, porque quizás esas placas midieran 1,26, pero por ejemplo tampoco mencionaron cómo estaba compuesto en términos materiales el cerramiento. Entonces creo que habría que avanzar sobre eso. De la misma manera que sí se veían las láminas, por ejemplo, cuestiones dimensionales de la estructura, dimensiones entre los elementos, o sea, entre elementos primarios y secundarios, porque eso nos aproxima, es necesario contar, ¿no?, con esas dimensiones para poder ver qué grado de viabilidad tiene eso, y la medida de los elementos, o sea, porque eso va a producir interferencias. Entonces, probablemente ahora con la etapa siguiente, que tiene que ver con la calidad ambiental, puedan profundizar acerca de las cuestiones del manejo de la energía o la eficiencia energética, por ejemplo, del cerramiento, ¿sí? Y cómo responde, por ejemplo, a las distintas solicitudes que debe resolver el cerramiento, ¿no? Esas 5 solicitaciones que decimos que son las que ustedes estudiaron siempre en la facultad: mecánica, hidrófuga, térmica, incendio, etc. Así que por mi parte esa es como el análisis que hago de su exposición, de su trabajo y lo que viene hacia adelante. Me parece que el trabajo es un muy buen trabajo para la etapa que estamos. Le cedo la palabra a otro. Yo agrego un comentario nomás. Creo que, digamos, han puesto la lupa sobre las cuestiones principales y bueno, ahora vamos a entrar en la cuestión ambiental, pero paralelamente uno puede seguir dándole espesor a cada una de las cosas que dijeron. A mí me quedaron 2 o 3 cositas que me quedaron ganas de saber más. Ustedes me dirán por qué no lo estudias vos, pero yo les voy a proponer que lo hagan ustedes. Una es la que decía Daniel recién, que es el origen del módulo. Bien, descubrieron que hay un módulo predominante y que hay un ajuste, digamos, una variable de ajuste. Digamos, entonces, seguramente eso tiene que ver con una razón productiva. Y por ahí vale la pena saber por qué, porque son las cosas que nos suceden cuando construimos, digamos, cómo aprovechamos mejor el material, puede ser un tema, entonces un módulo puede surgir de eso, a lo mejor. Y la otra cosa que me quedó pendiente, ustedes en la estructura hicieron hincapié en los apoyos para recuperar los voladizos y que mejoraran las condiciones de distribución de momentos. Y después, curiosamente, cuando se construye, se construye separado. El voladizo es independiente del tramo. Entonces, seguramente por una razón de continuidad y de esfuerzo, conviene que venga todo junto. ¿Hay alguna razón por la cual eso lo hicieron separado? Probablemente sea un tema de transporte, de longitud de las barras, de cuánto puede tener el transporte que puede girar en la Avenida Paulista, no sé, hay razones que hacen a ese tipo de cosas. Y una vez producido ese tema, estaría lindo investigar a ver cómo hicieron la unión para volver a reconstruir la continuidad. Bueno, a lo mejor no encuentran todos los datos de esto, pero la verdad que son temas lindos para darles peso. Bueno, nada más. Agrego un comentario por ahí para lo posterior, o sea, hablando de esto, entramos en la etapa de sustentabilidad. Me gustaría por ahí que en todos los trabajos, no particularmente en este, sino como mirada, tengamos en cuenta el aspecto sustentable de los habitantes o los usuarios de los edificios. O sea, que salgamos también del análisis clásico de clima vinculado a cómo responde el envolvente a ese clima, sino que entendamos que si bien los seres humanos somos todos bastante parecidos, la verdad es que tenemos una condición de adaptación muy particular. No es lo mismo el habitante de San Pablo que el habitante de Helsinki. Entonces,
las condiciones de confort están establecidas en un cierto rango, pero ese rango me parece que es interesante que ustedes lo estudien para el habitante, el usuario de ese lugar. Y en tal caso, como la envolvente, además porque tiene una función muy particular. Entonces no es lo mismo que sea vivienda que sea un edificio público. Entonces, más allá de las condiciones estrictas de clima, que después devienen en la cuestión de lo sustentable, que también está vinculado a esto que están mencionando los Danieles, en función de la materialidad también, me parece que es muy importante que ustedes relacionen esos conceptos con las personas que van a utilizar ese edificio. Eso, nada más.